Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Alegre, contento siempre, ¿verdad, hermanos? Demos un aplauso al Señor. Cuando Cristo vino a la tierra, se terminó la tristeza, se terminó el sufrimiento y la angustia de vivir en incertidumbre. Cuando Cristo vino al mundo, Cristo vino a traer paz a la tierra. Cristo vino a traer contentamiento a los hombres, felicidad a los hombres. Jesucristo es el enviado, y que cuando Él venía, cuando Él vino, se dijo estas palabras por los ángeles: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Que la paz del cielo sea la paz de la tierra. Y es lo que pasó con la venida del Señor. Y Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado, no sé si estamos en vivo todavía, gloria al Señor, aleluya. Nos ha enseñado y nos ha mostrado de que cuando Cristo llega a la vida de la persona, hay un cambio radical en la vida de la persona. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, se da a conocer de que verdaderamente hay algo distinto, hay algo diferente. Tal vez los problemas y situaciones de este mundo puedan seguir, mientras el hombre entiende a Dios y crece en su fe. Pero que hay un cambio radical y total, porque dice el Señor que de modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que ser algo diferente, porque ya no es lo que antes era esta persona. Esta persona ya no va a andar conforme andaba antes. La preocupación, el afán, el desespero, el descontrol, las incertidumbres, ya estas cosas tienen que cambiar en el hombre, pues el hombre es hecho nuevo. La palabra es clara y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice también: las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Gloria a Dios. Pero nosotros estudiando, los hermanos que tenemos esa reunión los días jueves, gloria a Dios, una reunión de oración para orar por las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia, en la cual incluimos nosotros a las personas que nosotros sabemos que tienen necesidad y clamamos a Dios por ellas. Y Dios nos da siempre una palabra, una enseñanza en la cual nosotros podamos colocar, afirmar nuestro corazón. Y este jueves pasado nosotros estuvimos reunidos y Dios nos dio una palabra. A todos pudimos meternos con el Señor y obtuvimos de Dios el discernimiento. Y lo que Dios nos enseñaba este jueves pasado era acerca de la lucha terrible que el hombre tiene aquí en la tierra. El tipo de lucha que hay en aquel hombre que de pronto comienza a conocer la palabra de Dios, las intenciones de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios le está siendo revelada al hombre. Y el hombre comienza a concebir en él esto y comienza a haber una inquietud en la vida del hombre por la instrucción de la palabra del Señor. Entonces, cuando esto sucede, se forma un conflicto en la vida de la persona, porque la palabra de Dios lo que hace es transferir los pensamientos del hombre a Dios y los de Dios al hombre.
es transferir la vida del hombre a Dios, a Cristo, y la vida de Cristo al hombre. Transferir Dios, la voluntad del hombre a Dios, porque Él pide que nosotros le entreguemos nuestra voluntad. Y entonces se transfiere la voluntad de Dios hacia el hombre. Hay un conflicto terrible en el corazón, en la vida del hombre total, en la vida total del hombre. Esto nosotros lo estuvimos viendo el jueves y dije yo, no es bueno que solo nosotros, cuando Dios nos da algo nuevo, que solo nosotros los que nos reunimos aquí pues seamos conocedores y acreedores de estas cosas. Vamos a llevarlo a nuestra iglesia, lo que nosotros vayamos conociendo, que Dios nos revele en esta reunión de los santos. Así de que, hermanos, en esta mañana, bendito y cada uno de ustedes, denle un aplauso nuevo al Señor en esta mañana. Aleluya, gloria a Dios. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas que se encuentran con nosotros. Gloria a Dios, una iglesia fresca, llena de regocijo, una iglesia llena de paz, llena de felicidad, con rostros nuevos. Usted sabe de que cada día para nosotros es una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo día que Dios nos da a nosotros, para que nosotros hoy, como dice el Señor, comencemos a vivir algo diferente. Si no lo hemos podido conseguir en el pasado, que sea el día de hoy esto diferente de Dios en nuestras vidas. Pero Dios quiere ver su rostro cambiado. Dios quiere ver a usted contento, contenta, porque no hay razón para estar nosotros enojados, no hay razón para estar nosotros preocupados, desesperados, pues Cristo fue a la cruz a pagar por sus pecados, número uno, y Cristo se ha llevado sus pecados. Cristo le ha lavado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y Cristo le ha justificado y le ha dado su Espíritu Santo para que esté en usted, para que Él sea quien gobierne su vida. De tal manera que nosotros confiadamente podemos decir, el Señor es quien guía mi vida, el Señor es quien me ayuda, el Señor es el que hace en mí todas las cosas que yo no puedo hacer. Caso ganado. Gloria al Señor. Pero el Señor quiere en esta mañana decirnos a nosotros que aunque Él nos ha salvado, aunque Él nos ha rescatado, ha habido en nosotros una lucha terrible. Gloria al Señor. Y Dios en esta mañana que me levanté a repasar el estudio y a chequear mi estudio, gloria a Dios, en la mañana pues Dios siguió tratando con mi corazón y me dio el estudio también de la próxima semana, que es una continuación de este principio que vamos a ver ahora. Pero Dios quiere decirle a usted que usted es alguien que Él ahora ha tomado y que está bajo su poder, bajo su mano, como dijo Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es ya una vez que el hombre ha salido del conflicto ese que yo les dije al principio que el hombre tiene cuando comienza a conocer la palabra de Dios, a recibir el consejo de Dios, y cuando comienza a ser influenciado por Dios en su vida por medio de la palabra. Esto puede ser a través de la esposa al esposo, esto puede ser de los hijos, las hijas, a los padres, a la madre, a la abuela, pero alguien va a llegar y va a traerle este mensaje de Dios a las personas, y aquello va a estar en el corazón, en la mente de la persona, y esto va a comenzar a hacer entender a la persona de que su vida, así como la tiene, no está bien delante de Dios. Y ese es el conflicto formado. Es ahí donde Dios comienza a trabajar para producir el cambio y entonces dar el nuevo nacimiento espiritual en la vida de la persona, para que el problema de esa persona termine por completo. Gloria a Dios. Vamos a buscar, hermanos, en nuestras escrituras, en la Biblia,
Y el tema que quiero en esta mañana tocar se llama la lucha del hombre, perdón. Este es el del próximo domingo. Sí, no, el de este domingo. Es que se parecen los temas. Pero dice el estudio de esta mañana, la lucha del hombre espiritual. ¿Cuántos creen que tienen una lucha en sus vidas? Gloria al Señor. Hay una lucha terrible en nuestra vida, hermanos. El cristiano tiene una lucha mortal, de muerte a muerte completa. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dio estas palabras aquí en la tierra: estoy triste hasta la muerte. Gloria a Dios. Cuando Él estaba orando y dijo esas palabras, mi alma está triste. ¿Verá que usted lo ha leído, hermano? Mi alma está triste hasta la muerte. Gloria al Señor. El rey David, Señor, dice: yo te ruego que no apartes de mí tu Santo Espíritu. Lávame y seré limpio. Dame el gozo de tu salvación, porque esto se ha perdido de mí. Hay una lucha terrible. Gloria al Señor. El apóstol Pablo también tuvo luchas terribles. Pedro las tuvo. Todos los hombres de Dios las han tenido. Aquel gran hombre de Dios que se llamó Moisés también se decepcionaba por la pasión que tenía hacia Dios él, y las tristezas, los sufrimientos que habían siempre en su vida normal, en su vida carnal, natural. Queremos en esta mañana nosotros ver las escrituras y hablar conforme a la palabra de Dios, porque aquí nosotros venimos a ver la Biblia. Aquí no es un mensaje de que yo les voy a leer un versículo y después me voy a estar el resto del tiempo hablando. No, aquí es Dios quien nos va dando a nosotros las escrituras, donde estas cosas están ahí, son ciertísimas. Es mejor que nos preparemos, gloria a Dios. Pero primero quiero presentarles a aquel hombre que Dios está tratando con él, que Dios está conquistando el corazón, y porque Dios lo ha elegido para que sea de él. No podrá escapar. No hay escapatoria cuando Dios, como dice él, en ti he puesto mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que andes sujetado con cabestro, porque si no, no se acercan a ti. Yo te voy a hacer que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Eso dice el Señor. Ahora, Gálatas capítulo número 5. Gálatas capítulo 5. Y versículo número 16. Esto se lo dice Dios al hombre de él. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria a Dios. Un hombre que ha sido rescatado por Dios. Yo quiero, dice, que tú andes en lo que debes de andar, en los deseos del Espíritu, que es los deseos de la voluntad de Dios. Lo que Dios diga es lo que nosotros debemos procurar hacer. Ya yo fui salvo, ya usted fue salvo, ya Dios ha derramado su Espíritu. Si usted ha creído y ha aceptado a Cristo en su corazón, usted ha sido salvo, porque esa es la fe que se necesita para poder llegar al estado de la vida nueva, al estado de la salvación. Pero después el Señor nos dice en el versículo número 17, porque el deseo de la carne, escuche esto, es contra el espíritu, y el del espíritu es ¿contra qué? Yo le pregunto ahora a la iglesia, hermano, ¿usted tiene un cuerpo carnal? ¿Usted vive en una carne? Sí, yo vivo en una carne. ¿Usted ahora ha nacido del Espíritu? ¿Usted tiene un espíritu? Sí, yo tengo un espíritu. Y no solo eso, sino que yo tengo el Espíritu de Dios que está unido a mi espíritu. Pero usted sigue teniendo una carne. ¿Habrá algún problema ahora en el hombre que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo?
tremendo problema. Porque usted sigue teniendo una carne, una naturaleza carnal, y sigue ahora viviendo en el Espíritu de Dios. Con la influencia del Espíritu y la dirección del Espíritu de Dios en usted, el cual le guía a obedecer a Dios. Pero la carne también le va a guiar a usted, porque la naturaleza carnal no quiere ninguna relación con Dios. ¿Tendremos problemas? Ese somos nosotros. No somos dos personas. Somos una misma persona que tiene dos naturalezas. Lo dice aquí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, nuestra naturaleza humana se opone a Dios. Dios quiere que nos aprendamos esto y que sepamos esto para que nos demos cuenta en qué lugar nosotros estamos parados y cómo tenemos que vivir esta vida aquí en la tierra. Usted debe de seguir las instrucciones y el consejo de Dios para poder ser un hombre que vive en victoria aquí. No que tiene victoria. No una persona que tiene victoria, porque nosotros tenemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero una cosa es tener $100 nosotros y otra cosa es poder usar esos $100 y encontrar la forma de cómo poder usarlo. No sé dónde los tengo, no sé dónde los puse. Ahora busco en mi cartera y no los encuentro, no los puedo usar. Los tengo, son míos, pero no los estoy disfrutando porque se me han extraviado. Ahora dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gloria a Dios. Entonces, el conflicto mostrado por Dios es de que muchas veces nosotros nos vamos a inclinar hacia el deseo de la carne. Acuérdese, en medio de estos dos se encuentra algo de nosotros por lo que está formado el ser humano. El ser humano está formado por espíritu, alma y ¿qué más? Y cuerpo. El ser humano se conforma de espíritu, alma y cuerpo. Gloria a Dios. Quienes actúan aquí es el espíritu y la naturaleza humana, la carne, el cuerpo. Y el alma es la que está en el centro de estos dos. Y el alma, dependiendo a quién esté ganando la batalla, se entristece o se goza de lo que esté pasando. La batalla que Cristo tenía era que lo iban a matar al siguiente día. Y él lo sabía perfectamente y él podía ver todos los sufrimientos por donde él iba a pasar. Y dice que él expresó estas palabras: mi alma está triste hasta la muerte. Mas en cambio tenemos a la madre de Jesús. A la madre de Jesús, cuando estaba embarazada del niño, de nuestro Salvador, dijo estas palabras. Dice, mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Eso está escrito en el libro de Mateo. Gloria al Señor. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Vemos al rey David, que el rey David muchas veces expresaba del gozo y de la felicidad de su alma, pero muchas veces mostraba las aflicciones del alma de él. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí, si aún hemos de alabarle? Hablaba el Espíritu. Pero el alma estaba abatida por las cosas que David estaba haciendo que no eran correctas delante de Dios, es decir, inclinado a la carne. Usted tiene una batalla tremenda y es mejor que se dé cuenta que usted es un guerrero que tiene que pelear una batalla, que tiene que andar una carrera. Gloria a Dios. Así de que vemos de que hay un combate interno en nosotros, que es la lucha del espíritu
contra la carne y la lucha de la carne contra el espíritu. ¿Qué vamos a hacer con esto? Escuchar el consejo de Dios, ver la voluntad de Dios, seguir las instrucciones de Dios y ver qué es lo que Dios nos indica a nosotros para que nosotros hagamos mientras estemos aquí en la tierra. Usted puede vivir y disfrutar de la victoria que Dios le ha dado, o usted puede vivir siendo hijo de Dios derrotado aquí en la tierra. Gloria a Dios. Tenemos que llegar al punto, al centro de la palabra del Señor y decir como el apóstol Pablo, después de tanto sufrimiento y de tanta lucha, llegar a darse cuenta de que por él no podía nada, pero que todo lo podía por medio de nuestro Señor Jesucristo. La carne de Pablo gritaba a Dios y le decía: Señor, quítame este aguijón que tengo en mi carne. Ayúdame con esto, Señor. 3 veces, dice que en 3 ocasiones el apóstol Pablo, el alma de Pablo estaba triste, porque la carne buscaba lo suyo, buscaba lo que era la satisfacción natural. El alma, la carne de Pablo buscaba cómo estar sin problemas, sin conflicto. Y él le clamaba a Dios por esto. Dice que en 3 ocasiones le dijo al Señor: Señor, quita este aguijón de mí. Y dice que el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. He ahí que va a funcionar mi poder en tu debilidad. ¿El espíritu es débil, hermano? No. Somos poderosos espiritualmente porque estamos unidos al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Pero la debilidad está en la carne. Ahí están las flaquezas, ahí están las debilidades del hombre, por lo cual ahí es donde él es atacado por el diablo para mantenerlo triste y sufrido aquí en la tierra, para que él no represente a Dios con ese gozo, esa paz, esa felicidad, esa alegría, y de que todo mundo vea que uno es cristiano y que está bien delante del Señor. Y como Dios ha cambiado mi vida y Dios me ha dado todo lo que le he pedido, y yo me regocijo en el Señor todos los días de mi vida, es lo que Dios quiere, que eso se vea en el hombre. Pero muchas veces esto no está siendo enseñado por el hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre está padeciendo por no estar atendiendo el mensaje correcto del Señor, qué es lo que debe de buscar, qué es lo que debe de tomar para él y cómo debe vivir la vida aquí en la tierra. Hay una lucha. Sabemos que si nos inclinamos a los asuntos de la carne, nosotros vamos a sufrir. Gloria a Dios, porque estamos haciendo lo que es contrario a Dios. El deseo de la carne es contra el espíritu, pero el deseo del espíritu es contra la carne. Va a doblegar la carne. Gloria a Dios. Va a poner a la carne en su lugar. Por eso Pablo decía: cuando vengan estos pensamientos naturales, carnales, cuando vengan todas estas cosas que afligen mi vida, mi alma, porque hice algo que no es correcto delante de Dios. Pablo decía: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, pidiéndole a Dios, viviendo para Dios, mostrándome ante los demás que en realidad el poder de Dios habita en mi vida. El apóstol Pablo fue un hombre que fue el que vivió una vida sufrida aquí en la tierra para darnos ejemplo a nosotros. Él escribió acerca de esto, y en el libro de Romanos capítulo 7 y versículo 19 veamos nosotros esto terrible, por lo cual y en lo cual usted y yo debemos de prepararnos. No es lo que la carne quiere lo que debemos darle. No es cualquier deseo que se nos venga que nosotros debemos llevar a cabo. Gloria a Dios. No es lo que nuestro corazón anhela lo que es bueno para nosotros. No todo lo que se le pide a Dios es agradable a Dios dárnoslo a nosotros. Gloria al Señor. El apóstol Pablo,
cuando hablaba respecto a esto, dice en Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Tendría una lucha este hombre? Quería hacer lo bueno delante del Señor. ¿Y qué resultaba haciendo? Lo malo. ¿Qué es lo bueno? Hacer lo que Dios quiere. ¿Qué es lo malo? Estar en contra de lo que Dios quiere. Entonces tenemos la lucha del hombre espiritual, gloria a Dios, del espíritu que va con Dios y de la carne que va con la ley del pecado aquí en la tierra. Porque dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando él habla de esta manera, nos está mostrando a un hombre en una lucha que todavía no ha sido renovado por Dios y que todavía no ha sido salvo, porque el pecado está en él todavía y es quien lo controla a él. Está la influencia de Dios por medio de la palabra, a través de la ley, porque el Pablo era un maestro de la ley y él sabía lo que era la voluntad de Dios, pero él no había nacido de nuevo todavía, porque al inicio del libro de Romanos capítulo 7 y versículo 1 dice: hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces en el 20 dice él: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero ahora tiene la influencia del consejo de Dios, de la palabra de Dios. Déjeme decirle algo que le va a alegrar a usted y a mí. Si es que todavía no se ha cumplido esa voluntad de Dios, de que usted haya llegado al nuevo nacimiento, o si está en proceso por medio de la influencia de la palabra del Señor, o si ya lo está, de todas maneras es bueno que nosotros sepamos esto. Gloria a Dios. Si Dios de alguna manera está tratando con usted, si Dios de alguna manera le ha mostrado a usted un llamado, y si usted ha sido influenciado alguna vez por el Señor por medio de su consejo, de su palabra, por medio de su voluntad, usted es un hombre que nunca podrá, y una mujer, escapar de Dios. Porque Dios, cuando comienza algo, lo va a terminar. Gloria al Señor. Mientras tanto, va a existir una lucha terrible mientras el hombre esté actuando según los deseos de la carne y no se someta a la voluntad de Dios, es decir, al deseo del Espíritu. Vamos a tener ese conflicto dentro de nosotros y va a haber una desgracia en nuestra vida. La desgracia en nuestra vida es que nuestra conciencia delante de Dios nunca estará limpia. Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira expresiones de Pablo. Versículo número 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿quién es el hombre interior? El hombre espiritual. El hombre exterior, la naturaleza humana. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Usted ve que él estaba en la ley, Gloria a Dios. Todavía no había nacido de nuevo. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gloria a Dios. Es terrible lo que nosotros recibimos por herencia de parte de Adán y Eva. Esa ley pecaminosa, esa ley del pecado, ese pecado vivo, activo en las vidas de los hombres aquí en la tierra y de las mujeres aquí en la tierra. Todo lo que hay de pensamiento en ellos, como dice el Señor, de continuo solamente es el mal. Aun cuando quieren hacer el bien, no pueden.
Gloria a Dios. Porque lo bueno únicamente proviene de Dios, no proviene de la carne, no proviene de la naturaleza humana. Por eso es que leímos al principio que la voluntad de la carne no puede agradar a Dios. Está en contra del Espíritu, y la voluntad del Espíritu está en contra de la carne. Entonces aquí en el 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que pasa con la persona. No puede la persona acceder a Dios porque él no tiene la virtud, él no tiene la facultad, él no puede buscar a Dios. Él no puede, el hombre que está en esta condición está siendo influenciado por el consejo, está siendo influenciado por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Está viendo este hombre ahora los testimonios de cómo Dios ha cambiado a estas personas. Y estoy viendo la diferencia y el andar de estas personas ahora, que son distintos a lo que eran antes. Pero no puedo. Yo quiero a veces hacer, dice, lo que es bueno, pero veo otra ley que me lleva cautivo a la desobediencia. Hay una lucha, hermanos, en el hombre. Estoy hablando en el hombre, aquel que no tiene a Cristo, aquel que está siendo influenciado pero que todavía no ha nacido de nuevo. Tiene una lucha mortal terrible en él. ¿Por qué? Porque ya Dios vino a formar ese conflicto en la vida del corazón de aquel que es hijo suyo pero que no ha nacido de nuevo. Y eso es bueno que las personas lo sepan, porque Dios habla a través de este mensaje, a través de esta palabra. Si tú sientes eso, cualquier persona que haya sentido eso, o el deseo de venir a Dios, el deseo de servirle al Señor, el deseo de cambiar la vida, porque se ha dado cuenta de que no está haciendo lo correcto delante de Dios, tú eres un hijo de Dios que estás influenciado y que la palabra del llamado de Dios ya vino a tu vida. No hay escapatoria. Tenemos que terminar en los brazos del Señor. Gloria a Dios. Pero mientras tanto Dios hace eso porque Dios quiere un proceso, un traslado de las tinieblas a la luz. Y de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Dios quiere un traslado que es lo que se produce cuando la sangre de Jesucristo lava a la persona, el día que esta persona rinde su corazón al Señor a través de la fe en lo que Cristo hizo por el hombre allá en la cruz del Calvario. Mientras esto no pase y esta persona haya sido influenciada por el Señor, va a haber un tremendo conflicto en la vida del hombre, en la vida de la mujer. No se siente bien y no hay paz, la paz que Dios da en el corazón de la persona. La persona va a buscar y va a seguir buscando y va a buscar por ahí y va a buscar por allá y nunca va a encontrar lo que en realidad está preparado para él, porque todo esto viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a leerlo todo hasta el 23. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Oye, qué terrible esto, hermano. Eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esto fue revelado por el Espíritu de Dios al apóstol Pablo para que Pablo escribiera esto de aquel proceso que él pasó cuando estaba rebelde a Dios en los puntos de la ley, sirviendo a la ley. Ahora mire, ya no habla aquí diferente el apóstol Pablo, porque ya nos habla, gloria al Señor, de otra manera,
porque Él ya deja de mostrar el conflicto del hombre natural para hablarnos ahora del hombre que está en Cristo Jesús. Pero Él hace una brecha para salir de este estado y pasar al otro estado. Entonces dice en el 24, miserable de mí. ¿Cómo se siente la persona cuando quiere servir a Dios y no puede? ¿Cómo se siente? ¿Y qué cosa es una persona que quiere servir a Dios y no le sirve? Porque siempre cae en la maldad, en la iniquidad, en el pecado, en lo incorrecto, en contra de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios le dice que no haga y no haciendo lo que Dios dice que se debe de hacer. Se siente la persona miserable delante de Dios. Y es la persona delante de Dios miserable. Gloria a Dios. Entonces dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿De qué dice, hermanos? Oh, no tenemos la escritura. Yo lo leo. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el problema que él está mostrando lo tiene él en el cuerpo. La respuesta mía a esta pregunta que él hace, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta que él hace. La respuesta mía fue la siguiente: nadie. De esta desgracia, nadie hay quien libre a la persona. Gloria a Dios. Aleluya. Porque este es un problema que Dios quiso que la persona tuviera, para enseñarle Dios a la persona que así, en ese estado, está mal y que necesita recibir a Cristo en su corazón para que esto pase. Es decir, esta conciencia sucia, no que le va a quitar el cuerpo, gloria a Dios, no que le va a quitar los deseos del cuerpo, no que le va a quitar las necesidades del cuerpo. Eso va a seguir aún la persona cuando ha nacido de nuevo. Estas cosas van a continuar en la vida de la persona. Entonces la lucha, hermano, de esto que estamos antes de nacer de nuevo, antes de tener a Cristo en nuestra vida, quiere decir que llegamos al nuevo nacimiento. Dios nos hace nacer de nuevo, nos da su Espíritu Santo. Y la lucha, dice la palabra de Dios, continuará. Por eso usted mira a muchos cristianos derrotados. Cristianos derrotados. Por eso usted mira tantas personas que ellas han determinado, gloria a Dios, inclinarse hacia los deseos de la carne. Y cuando ven los pensamientos del Señor, ellos cierran los oídos como si tuvieran sus conciencias cauterizadas delante de Dios, y entonces no penetra el consejo de Dios, pero el plan de Dios se tiene que llevar a cabo, tarde o temprano, porque Dios ya entonces nos enseña que va a haber otro trato distinto con aquellos que han nacido de nuevo. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Después dice en el 25, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo Señor nuestro. Aleluya. Llegó el cambio. Apareció quien tenía que aparecer para que esta desgracia, esta miseria se vaya de nosotros, desaparezca de nosotros. Cuando hablo de nosotros es de nuestra mente, de nuestra conciencia, y nosotros podamos vivir como hijos de Dios sabiendo lo que Dios ha declarado en nuestra vida, que Él nos ha hecho libres del pecado, que Él nos ha hecho libres de la muerte, que Él nos protege todos los días, que Él anda con nosotros y que nunca nos deja, y que todo lo que nosotros necesitamos y le pedimos, todo lo tenemos a nuestra mano, que no nos desamparará jamás, que nos tiene tomado y que donde nosotros vamos, Él ahí va con nosotros, que no permitirá a nosotros que el mal nos tome, que a nuestro lado caerán 1000 y 10,000 a nuestra derecha, a nosotros no nos tocará. Que tenemos un sanador de nuestra alma y de nuestros cuerpos, al cual si nosotros clamamos, Él está atento para escuchar nuestras oraciones. Eso es lo que tiene aquel que pasa de la desgracia y de la miseria
y recibe a Jesucristo en su corazón, las oportunidades en esta tierra van a cambiar por completo. Los testimonios van a ser distintos ahora en las personas. Todo el mundo va a contar del bien de Dios en sus vidas, cosa que antes nunca había contado. Porque el hombre es luchar y luchar y luchar y luchar y llegar a la muerte cansado y agotado y medio moribundo. Gloria a Dios, sin fuerza y sin esperanza, porque su conciencia le indica lo mal que está con Dios. Ahora mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo número 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, carne y espíritu. dice el apóstol Pablo, así que yo mismo, ya para finalizar, dice Pablo, esta tragedia da esta explicación. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Tenemos un problema, hermanos? Gloria a Dios. ¿Tendremos un problema? ¿El hombre tendrá un problema aquí en la tierra? Doy gracias por Jesucristo, porque ya sé cómo es el asunto. Pero yo como hombre, dice, gracias a Jesucristo. Pero yo como hombre sirvo con mi mente a la ley de Dios, pero con la carne, así que dice, ¿no? Con la carne a la ley del pecado. ¿Qué clase de desgracia, dice el apóstol Pablo, que me he encontrado en esta vida? Gracias a Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver el libro de Efesios capítulo número 6, para que Dios nos aclare un poco más la situación. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Y las personas viven confiados. No, el Señor es bueno, el Señor está conmigo, el Señor no me dejará. Pero si tú lo dejas, si tú lo dejas, Él no está contigo en aquello que tú piensas que Él está contigo. Porque donde la carne va, ahí no hay función de Dios. Cuando la persona se inclina al lado de la carne, no hay función de Dios. Y cuidado, la protección de Dios en esa persona. Porque el necio, dice la Biblia, tiene que pagar por su necedad. Y todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también recogerá. Gloria a Dios. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Todos conocen esa palabra. Todos conocemos el consejo de Dios. Ahora Dios quiere saber si nosotros estamos dispuestos. Él quiere que usted sepa que usted tiene una lucha, pero que usted tiene que pelear. No es que si yo me quiero quedar en la casa porque no sé, amanecí cansado. ¿Y por qué amanecí? No es que ayer fui a carne o a espíritu fuiste ayer. ¿Dónde fuiste ayer? Pues estabas en un concierto cristiano, o estabas ayer en una lectura bíblica con un grupo de hermanos en lectura. Oh, mira, pero dice que eso produce nueva fuerza en la persona. Cuando la persona se alimenta de lo espiritual, dice que Dios produce alas como algas y que le da fuerza a aquel que no tiene ningunas. Por más que se desvele uno estudiando la palabra de Dios, al siguiente día amanece fresquecito como una lechuga. Pero la carne es debilidad. Y la debilidad, ¿qué produce la debilidad, hermanos? ¿Qué produce una mata de jocote? En Nicaragua la gente dirá qué cosa es jocote, los que no ven. ¿Qué produce una mata de mango? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿En la carne? ¿A dónde está el poder de Dios? El poder de Dios está en el espíritu. Cuando usted entra a tener una relación, a leer la palabra espiritual de Dios, ¿qué va a producir en usted? ¿Dónde está la debilidad del hombre? La carne dice que es débil, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando la carne y dándole gusto a la carne, ¿qué va a producir en nosotros la carne? Debilidad.
y me siento débil, cansado, agotado y hasta me duele. Siento que me duele mucho y cosas que el diablo hace aparecer en la vida, porque la mente es engañada, porque eso no complace a Dios, y Dios es justo y le da a cada uno conforme la persona merece. Porque Dios no se queda con nada. La Biblia dice que la carne no puede agradar a Dios, de tal manera que si yo hago algo en función de la carne, no estoy agradando a Dios. Si no estoy agradando a Dios, no estoy ante su presencia espiritual, no estoy tomando de Él poder. Gloria a Dios. La Biblia dice que por eso hay muchos enfermos y debilitados, y muchos que han muerto por esta causa, porque no se examinan a sí mismos. Recuerde, usted es débil y yo soy débil. Y el Señor le dijo al apóstol Pablo que Pablo era débil. Gloria a Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti, en tu debilidad. Jesucristo era débil. Hebreos capítulo 2, no lo busque esto. Hebreos capítulo 2, en el capítulo número 2, dice: y Cristo en los días de su carne, en los días de su debilidad. Gloria al Señor. En los días de su debilidad, clamando a Dios con gran clamor y lágrima, Dios supo escucharlo y darle a Cristo la respuesta de lo que Cristo estaba buscando de él. El apóstol Pablo llegó a entender tanto esto que dijo un día: porque cuando soy débil, ¿qué dijo? Vamos, contesten, mi hermano, que quiero escucharlo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que de buena gana me gozaré, dijo Pablo, en mis debilidades. Gloria al Señor. Sabiendo, conociendo que yo soy débil a esto, ya Dios te lo ha mostrado para que tú tengas cuidado en no caer en esas debilidades que Dios te ha mostrado, que tú te debes de guardar y debes de luchar para vencerlas. ¿Por medio de qué? Por medio del poder que nosotros tenemos en el Espíritu que Dios nos ha dado. Porque dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de debilidad, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio, que es con el cual nosotros podemos vencer. Gloria a Dios. Ahora mire, Efesios capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es ya para el cristiano. Y cuando dice, porque no tenemos lucha contra esto y otro, sino que nuestra lucha es nos está enseñando el Señor que en realidad, dice el apóstol Pablo, que nosotros sí tenemos una lucha. Y la lucha es mortal. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que pelear con alguien que usted no puede ver, alguien que usted no conoce, alguien que usted nunca le habla, alguien que a usted nunca se lo han presentado. Escuche, esto es una cosa bien fuerte. Nuestra lucha es, dice el Señor, contra los gobernadores de las tinieblas, es decir, contra los demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Gracias, dice Pablo, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias tenemos que dar nosotros a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, de que Él está para sacarnos a nosotros victoriosos, pero no evita la lucha, no evita el sufrimiento, y si nosotros estamos descuidados, vamos a ser afectados por el enemigo. El apóstol Pablo escribió: porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás en contra de nosotros. 3 veces he intentado, Romanos, de ir a vosotros, pero el diablo me lo ha impedido. ¿Hay una lucha? Ay, la gente está tan tranquila en sus casas.
No, si estamos en la pandemia. Ahora, si no va a la iglesia también porque ahora está esto de la pandemia. Y antes, ¿por qué no iba? Digo yo. No, porque estábamos esperando que la pandemia llegara. Las iglesias están vacías. El hombre no puede hacer nada. Yo no puedo hacer nada para que las personas acudan. O todos aquellos que antes acudían están en desgracia. Este pastor ya se está pasando. Tú estás en desgracia si te has apartado de la iglesia. Porque el que se aparta de la iglesia es porque ya no está yendo al lado espiritual. Mire, estas prédicas lindas que nosotros tenemos aquí. Siempre estamos expresando la voluntad de Dios, el sentir de Dios, el consejo de Dios para nuestras vidas. Pero la Biblia dice que la conciencia de ellos se les cauteriza, es decir, que ya no les toca. O les toca la palabra. Cauterizado es cuando uno tiene algo o se quemó la piel con fuego y ya no hay sensibilidad, que le pueden tocar a uno y uno no siente que le están tocando en el lugar insensible. A ese punto llega la conciencia de personas, gloria a Dios, que antes amaban al Señor, que antes funcionaban a favor del Señor, que antes glorificaban a Dios con todas sus cosas. Dice el Señor, una cosa tengo contra ti. Yo tengo algo contra ti, dice el Señor. ¿Y a quién le está diciendo? A la iglesia. Escribe a la iglesia y dile, tengo algo contra ti. ¿Qué cosa es, Señor, lo que tú tienes en contra de la iglesia? Que has dejado tu primer amor. Gloria a Dios. Y muchas veces esto le puede pasar a mí no me puede pasar, es a cualquiera de nosotros si nos descuidamos. Porque la lucha es la iglesia quien lo tiene, pero nosotros debemos de aferrarnos, debemos nosotros amarrarnos con el consejo de la palabra del Señor, que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El arma y el poder para nosotros poder caminar en este mundo y no ser maltratados. Dios puede hacer, no, ¿para qué voy a decir? Después dicen, una vez alguien dijo que yo estaba maldiciendo a las personas aquí en el púlpito. Y yo lo que digo es lo que Dios dice. La semana pasada o la otra semana que estuvimos diciendo, maldito serás tú. Ese no era yo si estaba leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Maldito serás tú en tu entrada y en tu salida. Maldito tú si esto, maldito lo otro. Malditos serán tus hijos. El vientre, el fruto de tu vientre será maldito. Pero bendito serás tú si haces lo que Dios te está diciendo. Y maldito si te niegas. Es decir, bendito si andas en el espíritu y buscas cómo seguir a Dios a través de las cosas espirituales. Y maldito serás tú y toda tu casa si tú te haces del lado de la carne. Y se piensa de que no, porque yo ya recibí al Señor y no tengo que hacer nada porque esto es por gracia. Ya fui lavado, fue santificado, que seguro, sí. ¿Cómo no? Eso sucede así, de esa manera, porque es Dios quien lo hace. Ahora, el problema está al final del asunto, que el Señor Jesucristo dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos en tu nombre esto, lo otro y lo otro y lo otro, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre dimos diezmo, en tu nombre dimos ofrenda, en tu nombre hicimos esto, todo. Dice que el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Gloria al Señor. Y dijo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Entonces nuestra lucha es a muerte, porque es con todas las legiones del diablo que están en contra de nosotros para detenernos. Gloria a Dios. Al pastorcito lo tienen acosado.
Y a cada uno de nosotros, a lo mejor no nos damos cuenta muchas veces, pero cuando usted se sienta flojo, usted está siendo tocado por el diablo. Cuando usted se sienta que no tiene deseo de venir, usted está siendo conquistado por el diablo, está conversando con usted. Cuando usted se meta a estar en contra de personas, usted está siendo convencido por el diablo para que haga lo malo. Dios prohíbe que yo tenga algo en contra de algún hermano. Dios prohíbe que yo tenga mala intención contra una persona, que yo no le hable a una persona. Si es un asunto mío, Dios prohíbe que yo no sepa perdonar. Dios quiere que yo perdone todo lo que a mí me ofendan. El apóstol Pedro le preguntó a Jesucristo: ¿cuántas veces yo he de perdonar al que me ofenda? 7 veces. Y el Señor le dijo: no 7 veces, sino hasta 70 veces 7 debes de perdonar las ofensas, si quieres ser perdonado por Dios el Padre. El rencor, el resentimiento, el odio contra otra persona a muerte. No, yo no es que odio. No, yo no tengo, yo ya lo perdoné. ¿Cómo es que dice? No, yo lo perdono. Lo que pasa es que no olvido. Eso está en mí todavía. Si es una cosa que quiere que haga yo, pues bueno, estás bajo la influencia de lo que Pablo dice así: miserable, en un lugar de miseria, donde queriendo yo hacer el bien, porque yo quiero hacer la palabra de Dios, yo quiero servir a Dios, dice Dios: perdona a tu hermano y no te apartes de la iglesia. Dice el Señor, gloria a Dios. El Señor dice en su palabra: no dejando de congregarse. ¿Por qué la persona hace lo contrario? Porque está guiado por la carne. No puede. Necesita el poder de Dios, que vamos a ver la próxima semana. Aquí dice algo en Efesios 6:13. Después de conocer todas estas desgracias que nosotros queremos y no podemos, dice: por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes una vez más y listo para la próxima reunión. Aleluya. En la iglesia, y ver a mis hermanitas y a mi hermana, a mis hermanitas. A lo mejor Dios me revele que tengo algo contra alguno de ellos, o que tengo envidia, o que tengo rencor o algo. Dice Dios: saca esa viga de tu ojo, porque así no hay relación con Dios. Porque miramos el defecto de aquella persona, Dios no lo mira, nosotros los miramos. Y Dios no mira el defecto que nosotros vemos de aquella persona. ¿Sabe qué es lo que Dios mira? La viga que está en el ojo mío. Por falto ante Dios de no hacer la voluntad del Señor, sino que me estoy inclinando al mal. Por eso Caín mató a Abel, porque fue acumulando odio y rencor en contra de su hermano, hasta el día en que llegó y lo mató. La Biblia dice, cuando Cristo habló: si tú no sabes perdonar, tampoco serás perdonado por Dios. El problema es que estamos viviendo en la carne, y la carne es para padecer aquí en la tierra si no la sujetamos. Ella no puede obedecer a Dios, pero nosotros tenemos que sujetar los pensamientos de la carne, los sentimientos de la carne, gloria al Señor, para que nosotros actuemos conforme al Espíritu. Necesito desquitarme o vengarme de una persona, pero leí en la Biblia que dice que eso es malo. Ya no lo voy a hacer. El Espíritu ganó y la carne perdió la batalla. Gloria al Señor. Por tanto dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes cada día en el Señor. Así habrá victoria y habrá paz en los hogares. Gloria al Señor. Y Dios hará aparecer buenos frutos ahí en los hogares. Cuando nosotros llevamos maldición a nuestra casa, esa maldición permanece ahí en la casa. Y aunque hayan muchas cosas que creamos que son buenas, algo el diablo está cocinando para después pegar el zarpazo. Gloria al Señor. Mira la invitación de Caín para matar a Abel. No, Caín no llegó donde Abel y le dijo: Abel, ¿quieres venir conmigo para que te mate? Tengo una piedra lista para darte en la cabeza con ella. Hermano, ¿eso fue lo que le dijo Caín a Abel? No.
le dijo: vamos allá, le dice que te quiero enseñar unas cositas que te vamos, y lo invitó a su hermanito cristiano. Que el cristiano se supone que es como una oveja, pero aquel era como un cabro brincador, el Caín, y ya tenía la piedra lista para donde le iba a llevar. Aquel como una oveja, Caín levantó la piedra y le dio el piedrazo en la cabeza y mató al pobre Abel. Gloria a Dios. Pero a este lo estaba viendo Dios. Cuando tú estás preparando un mal en contra de alguien, Dios te está viendo. Y Dios va a permitir que tú lleves a cabo ese mal. Gloria al Señor. O que haya eso malo en tu corazón, pero vas a tener que entregarle cuenta al Señor. Gloria al Señor. Así de que termino con esto ya en Mateo capítulo 26 y versículo número 41. Este fue el Señor Jesucristo que nos dijo a nosotros. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y nos preparamos y queda la camisa planchadita. Mi esposa me plancha mi camisita y yo dejo listo mi traje, mi corbatita para el día siguiente. El diablo puede venir a quitarle el deseo, esa disposición del espíritu. Siempre que usted usted esté en su casa y no viene aquí a la iglesia, es porque la debilidad de la carne es que está actuando según la obra de la carne y no según el poder del espíritu que Dios nos da. El espíritu está dispuesto. Siempre queremos servirle a Dios. Yo no quiero nunca cometer una falta, cometer nada en contra de nadie, porque yo sé que eso empaña mi conciencia delante de Dios. Muchas veces caemos en muchas cosas que nos afligen porque nos ponemos a pensar que no hubiéramos hecho eso nosotros. Se ensucia la conciencia de cada uno de nosotros y sufrimos por dentro. Hay cosas que son bien duras, dolorosas, cuando nos damos cuenta que estamos desagradando a Dios con las cosas que nosotros hagamos, con lo que estamos haciendo. Y saber de que Dios nos dijo que no deberíamos hacerlo y seguimos haciendo aquello. Es triste porque Dios se duele, Dios sufre. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias con dolor de esto, y es lo que Dios no quiere. Sino que Dios quiere que nosotros nos sintamos bien, nos sintamos felices para con nosotros mismos, para con los demás y para con Dios. Pero Dios no nos quiere ver a nosotros haciendo lo que nosotros no debemos de hacer. Así de que saber que tenemos una lucha. El hombre natural tiene una lucha terrible. Después hemos venido a Cristo y Cristo nos ha enseñado a nosotros que todavía esa lucha sigue. La próxima semana vamos a ver el otro estudio que se llama la victoria del cristiano. Gloria a Dios, la victoria del cristiano. Pero también seguiremos hablando de esta lucha interna que cada uno de nosotros tiene. De usted depende, porque usted es el que determina. Usted es quien decide si esto se termina, esta lucha, o no. A vivir una vida victoriosa, exitosa o no. Usted lo determina. Gloria a Dios. Solo tenemos que darle esa oportunidad a Dios, a la palabra del Señor, al consejo del Señor. Y por qué no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Será de bendición para usted y para toda su familia. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga en esta mañana, hermanos. Amén. Aleluya.